¿Qué muestro aquí? La serie de los alcanos, hidrocarburos. Tengo solo carbono e hidrógeno. En esa serie tenemos el primer miembro de esa serie, el metano. Ustedes lo conocen, lo trabajamos. Y para el metano trabajamos Lewis, trabajamos teoría de repulsión de pares. Sabemos que es una molécula tetraédrica, esa es la forma molecular es tetraédrica, y que es apolar, es un tetraedro regular, es apolar, no tiene polaridad. Y vemos otros miembros que por ahí no conocemos tanto de esta familia. Aquí vemos, por ejemplo, el hexano, tiene carbono e hidrógeno, y ese hexano a temperatura ambiente es líquido. Bueno, y aquí nuevamente nuestra serie de alcanos con el conocido metano, que es un gas. Aquí vemos al hexano con 6 átomos de carbono líquido, y más abajo, por ejemplo, con 20 átomos de carbono, tenemos un alcano que es sólido. Ahora miremos la figura que está a la izquierda. Esa figura representa el punto de ebullición de los alcanos en función de los átomos de carbono que tienen. El punto de ebullición está expresado en grados centígrados y tiene que ver con la temperatura a la cual el líquido pasa a gas. Veamos nuestro ejemplo hexano, acá lo tenemos, al hexano. A 68,7 grados entra en ebullición. Quiere decir que a temperatura ambiente, más abajo que 68 grados, a 20, a 30, a 33 grados, a 18 grados, está líquido ese compuesto hexano. Si vemos el ejemplo del metano, vemos que la temperatura de ebullición es extremadamente baja, menos 167,7. Quiere decir que hasta ahí tenemos que ir para transformar el gas metano en un líquido. Y si vemos a temperatura ambiente, que serían 20, 30 grados, va a estar como gas. Está como gas. Y vemos el otro extremo, los de 20 átomos de carbono, el alcano de 20 átomos de carbono. Ahí, ¿qué pasa? Los puntos de ebullición son altísimos, 300, más de 300. Puntos de ebullición tan altos corresponden a sustancias que a temperatura ambiente son sólidas. Es más, aquí yo anoté no el punto de ebullición, sino la temperatura de fusión. Esto es cuando el sólido pasa a líquido. Quiere decir que a 36,8 tenemos que llevar ese carbono 20, ese alcano con carbono 20, para que esté como líquido. A temperatura, por ejemplo, un ejemplo el día de hoy, que hay 24 grados, va a estar como un sólido. ¿Por qué pasa esto? Lo tenemos que explicar en función de las fuerzas intermoleculares. Así que ahí en el metano está gas, como está en ese estado de agregación. Eso quiere decir que imperan las fuerzas que hacen que no haya interacción entre las moléculas. La energía cinética es grande. ¿Por qué lo sé? Porque es un gas. Así que si es un gas está desordenado, las moléculas se mueven, la energía cinética es alta. Así que eso es un gas. Y las fuerzas entre las moléculas, fuerzas intermoleculares, son despreciables. No hay atracción entre una molécula y la otra. La vecina se aleja de la otra y de la otra vecina por su alta energía cinética. Entonces, así explicamos que sea un gas. No hay fuerzas que atraigan una molécula a la otra. A la misma temperatura, temperatura ambiente, el hexano es un líquido. Ahí, si es un líquido, quiere decir que es un sistema relativamente ordenado, más ordenado que el gas y menos que un sólido, pero está ordenado. Quiere decir que para el hexano, en la molécula de un hexano con la vecina, hay cierto tipo de interacción. Hay una interacción que hace que se ordene relativamente ordenado, que no se mueva, no haya tanta energía cinética. ¿Por qué pasa eso? Si también en este caso las fuerzas intermoleculares que puede haber son de tipo de dispersión, porque también son moléculas apolares. No puede haber otra cosa que una fuerza de dispersión, o lo que decimos también de London, o lo que está originado en un dipolo instantáneo. Eso quiere decir que esas fuerzas intermoleculares de dispersión son más intensas que las del metano. Y esto lo sabemos solamente porque está líquido. Si está líquido, quiere decir que sus moléculas interaccionan entre sí. Si interaccionan, lo hacen sí o sí con las fuerzas de tipo de dispersión. Y esas fuerzas sí o sí tienen que ser más intensas que en el metano, porque si no el hexano estaría gaseoso. ¿Por qué son más intensas? Eso es lo que tengo que pensar.
La única forma de que una molécula apolar, no tiene más polaridad, tenga fuerzas de dispersión más intensas que otra, es porque es más polarizable. Prestemos atención a ese concepto. Polarizable, polarizabilidad. Polarizabilidad no es polar, es la capacidad de volverse polar. Así que de todo lo que dije, puedo decir exactamente lo mismo diciendo que el hexano es más polarizable que el metano. Por esa razón, sus fuerzas intermoleculares de dispersión son más intensas. ¿Por qué es más polarizable? ¿Por qué se puede formar dipolos instantáneos con más facilidad, de forma más estable que para el metano? Solamente porque el hexano tiene más átomos, tiene más electrones y tiene más masa. Todo eso, tener más electrones, más átomos, más masa, hace que sea más polarizable. La probabilidad de desarrollar un dipolo instantáneo es mayor, solamente por tener más átomos, más enlaces, más elementos que pueda perturbar para provocar ese dipolo instantáneo. Y para finalizar vamos al sólido que habíamos elegido de ejemplo de la familia de los alcanos. Fíjense, era 20 átomos de carbono. Y aquí está representado ese alcano. Fíjense que tenemos un carbono, hidrógeno, hidrógeno, otro también similar, y una cadena. Este 18 quiere decir que hay 18 de estas unidades, así que tenemos el total de 20 átomos de carbono. 18 aquí y 2 aquí son los 20. Este alcano, que dijimos que era sólido a temperatura ambiente, está constituido por tetraedros. Ahí están bien dibujados los tetraedros. Y son apolares, por lo tanto, ese hidrocarburo, como todos los hidrocarburos que vimos en la serie, son moléculas apolares, ya lo dijimos varias veces. Por lo tanto, solo puede haber fuerzas de dispersión. Dada la elevada cantidad de átomos y de enlaces, miren, tienen 18 en esta parte, otro acá, todos los átomos, 42 que tienen de hidrógeno. Tienen electrones. ¿Dónde están los electrones? En cada uno de estos enlaces. Así que esto lo hace muy polarizable, no es polar, es polarizable. Como es tan polarizable, las fuerzas intermoleculares son intensas, mucho más intensas que en el hexano y mucho más aún que en el metano. Como consecuencia, esto es un sólido ordenado donde las fuerzas de interacción entre una molécula y su vecina son fuertes, hacen que baje la energía cinética, hacen que el orden sea elevado y por lo tanto estamos en presencia de un sólido. Este alcano es un ejemplo de la familia de las parafinas que tienen mucha aplicación, las parafinas. Por ejemplo, en la industria del alimento, de los alimentos, las parafinas se emplean como protección de algunas frutas. Por ejemplo, acá en las manzanas a veces se usan parafinas para protegerlas. Ese es un uso, una aplicación industrial de los alcanos con un elevado número de carbono. Finalizamos con estos conceptos aplicados a los alcanos. Bueno, vimos ejemplos de alcanos con bajo número de carbono, que son gases. A medida que aumenta tenemos los líquidos y si seguimos los sólidos. Todo esto a temperatura ambiente. Vemos que
Entonces, a medida que aumenta el número de carbono, ya vimos que las fuerzas intramoleculares de dispersión aumentan su intensidad a medida que avanzamos en la cadena carbonada, a medida que avanzamos en esa serie. Y también tenemos que entender que eso está relacionado con un aumento del punto de ebullición. Todos los conceptos tienen que estar explicados en función de las fuerzas que se desarrollan entre las moléculas, que en este caso son de dispersión.